Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas del Señor, la diestra de presenta la diestra del Señor, la diestra de Hashem poderosa. Va a llevar un mensaje, como siempre, algo edificativo, donde todos los televidentes puedan apreciar la santa palabra y puedan seguir la enseñanza. Porque lo único que yo es como nos dejó el Señor. Ya todo escrito, todo preparado a sus apóstoles. Y ellos empezaron a predicar según el Maestro del Señor. Y así sucesivamente debemos ser todos los llamados siervos de Dios, pastores de Dios, predicadores. Entonces vamos a ver el mensaje, lo que escribe el escritor Marcos, capítulo 10, versículo 1. Y leemos la santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba, como solía hacerlo siempre. 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito el marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. 5. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. 8. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola. Ese es el mandamiento para los que están casados, para los que han tenido ese privilegio de recibir el santo mandamiento del matrimonio. En casa volvieron los discípulos y le preguntaron lo mismo. Y le dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. 14. Y viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir hacia mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. 5. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Así que, hermanos amados, amigos oyentes, televidentes, si no nos volvemos como un niño, puro, limpio, santo, perfecto, ¿qué dice el Señor? No entraréis en el reino de los cielos. Por eso ¿por qué se llama cuando se bautiza una nueva creación? Cuando se levanta el agua. El hombre viejo quedó enterrado y de ahí viene pues ya el hombre nuevo que ha pasado de muerte a vida eterna para el reino de los cielos. 16. Y tomándolo en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. 17. Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios, el único que es bueno. Porque nos ha perdonado de la inmundicia que andábamos cuando se andaba en el mundo, completamente degenerados,
sin Dios, sin conciencia, haciendo de acuerdo a la voluntad del enemigo. ¿De cuál es el enemigo? Los malignos. ¿Quiénes son los malignos? Los demonios, Satanás, están dirigidos por él. 19. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres. Escuchen. No mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa falta, anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Las mismas palabras que le dijo a todos sus apóstoles. Pero él despreció. ¿Qué es lo que despreció este varón? El de ser el sucesor de Judas. Él hubiese sido el apóstol sucesor de Judas Iscariote. Pero menospreció lo que el Señor lo quiso dar. Ahora aquí hay otro detallito. Él no dijo, anda, vende todo y trae para la iglesia, para los pastores, o trae para mí. Él no dijo eso. Anda, vende todo y reparte a los pobres, a los que no tienen. ¿Ven la diferencia? ¿Y quién está predicando aquí? El mismo Dios, el Señor Jesús, enseñando las prédicas para el mundo entero. 23. Entonces Jesús mirándole alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos el que tiene riquezas. Y es así sucesivamente. 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es un ojo de la aguja? Un sinónimo del ojito de la aguja, pero no. En Israel había una parte, porque los días sábados estaba completamente cerrado, todas las puertas, pero había por un sitio que sí pasaba la gente, pero eso le decían un ojo de una aguja, ¿no? Pero ¿cuándo iba a pasar un camello por ahí? Por la tutuma que tiene. Si no tuviera esa tutuma, podía pasar. Pero eso lo puso Dios como ejemplo para que vean que un rico es tan difícil que no hay cómo uno poner un ejemplo. Y así, los ricos, y fíjense, en este mundo, en este tiempo, hay uno de los más ricos que es dueño del medio planeta. Pero ese hombre, según lo que en ciertas revistas, es el que menos almuerza tranquilo. ¿Por qué? Por pasarse revisando a sus gerentes. Pero no hay otro financista del mundo como él. 26. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, y tierras por causa de mi evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Ahí tienen la promesa del Señor. La vida eterna y todo. 31.
Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, aparte les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre se ha entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Por primera vez en este libro de Marcos, él anuncia su resurrección ya. Bendito sea Dios. ¿Por qué él hizo todo eso? Para nosotros no tener que ir a pagar las penas y los pecados que habíamos hecho. Ahí él llevó toda nuestra condenación, toda la maldición, y aceptó la muerte de cruz, muerte de maldición. Por eso, como dice en Pedro, Isaías, porque en la cruz llevaste todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras enfermedades, y por tu sangre fuimos sanados o fuimos curados. Bendito sea Dios. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiésemos. Le dijo él: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? 39. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. 40. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. 41. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamando, les dijo: sabéis que los que son detenidos por el gobernante de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Y el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en resgate por muchos. 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, y él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego y diciendo: ten confianza, levántate, te llama. 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y él enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Capítulo 11, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betesda,
Y de Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué haces eso? Decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. 4. Y fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué haces desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y les tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. 15. Y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y todo artículo ahí. Bueno, aquí voy a hablarles un poquito acerca de los discípulos, acerca de la higuera. Cuando él maldijo a la higuera, estaba hablando sobre Israel. Y esa es una de las señales hoy de que estamos en los últimos días. Porque en Mateo ya nos explicó que también ya pasó esa parte, ya está en el internet, que dijo: cuando la higuera reverdezca, mirad, que no pasará esta generación, que todo se haya cumplido. Pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa se llama casa de oración para todas las naciones, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. 19. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron, escuchen este versículo, que la higuera se había secado desde las raíces. 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. 23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Bendito sea Dios. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. 27. Volviendo entonces a Jerusalén y orando él por el templo, vinieron a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y en quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. 31. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirán: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero tenían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Bendito sea Dios. Mire, qué clarito el Señor cuando le hacen una pregunta a uno, sabiendo que es maliciosa. ¿Para qué tiene uno que estar explicando? Perdiendo el tiempo. No hay para qué. Pero con el que quiere conocer, entonces uno está obligado a darle con una explicación, con paz, con tranquilidad, abrirle la Biblia, hacerle leer al mismo para que vea que no está hablando uno, sino esa es la palabra de Dios. 12. Entonces comenzando Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña y la cercó de vallado. Cavó un lagar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibieran de estos el fruto de la viña, mas ellos tomándolo le golpearon y le enviaron con las manos vacías. 4. Volvió a enviarles a otros siervos, pero apedrearon, le dieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. 5. Volvió a enviar a otro, a este mataron y a otros muchos golpearon, a uno matando a otros. 6. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también ellos diciendo: tendrá respeto a mi hijo. Ahí está hablando el Padre acerca de Jesús, a su amado, que lo envió para ver si ahí le pagaban. ¿Pero qué le hicieron? Veamos qué dice la Escritura. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid matémoslos y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y esa cosa maravillosa a nuestros ojos. 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquellas parábolas, pero temían a la multitud, y dejándolo se fueron y le enviaron algunos de los fariseos y los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. 14. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre de paz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Una pregunta. ¿Daremos o no
daremos? Dos preguntas en esta parte ahí. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. 16. Ellos le trajeron y le dijo: de cierto esta imagen a la inscripción. Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. 21. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y así el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todo, murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella, mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Fíjese esa manera de tentarle al Señor. Pero vamos, cómo contesta el maestro de maestros. El que dijo: ¿me llamáis maestro? Bien lo decís porque lo soy. Qué lindas esas palabras de mi rey. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Fíjese, con esas palabritas ya los dejó listos. Pero veamos el resto. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. 28. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento: amar a Dios con todo nuestro ser, con nuestro espíritu, con todo lo que podamos, clamándole, diciéndole que Él es bueno, que su amor y su misericordia es para siempre. Bendito sea Dios. 31. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente esta persona, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba a preguntarle más. Enseñando a Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo: el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo?
Y gran multitud del pueblo le oía de buenas ganas. 38. Y le decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar en con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Siempre. Y eso existe hasta hoy. ¿Cómo son? Los políticos, porque ellos ya eran parte política que usaban ahí también. Para ellos, pues mire, todo para ellos en primera, pero ahí no entra el pobre, no entra a ver. ¿Y por quiénes suben ellos allá? Por los pobres. Ofrecen mucho, pero no dan nada. Jesús no ofrece nada, pero da todo. La vida eterna. ¿Qué más de eso? ¿Quién podrá, dice clarito, quién podrá redimir un alma? No hay dinero ni plata en el mundo que la pueda redimir, sino solamente Jesús, con aceptarlo como su único Salvador, bautizarse, la Santa Cena, el lavamiento de pies y listo para subir. Sin volver a pecar, por supuesto. Porque hay pecados, como dice el apóstol Pablo, que no tiene mayor cosa. Pero hay pecados que son de muerte, por el cual él mismo dice que no nos aconseja ni orar por ellos. Amén. 40. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. 41. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos lo que han echado en el arca. 44. Porque todos han echado de lo que les sobra. Esta pobre echó todo lo que tenía, todo sustento. Capítulo 13, versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. 2. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves piedra sobre piedra que no sea derribada? 3. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacob, Juan, Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo comenzó a decirle: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. 7. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿Qué son las noticias de hoy? Oiga, guerras en todos los rincones del mundo, peleas, asesinatos, crímenes, matanzas entre hermanos, como está, en Siria. Entre ellos se están matando. Egipto, Etiopía, Libia. ¿Qué pasó? Y esos están acabando sus estados. Entre ellos mismos no tienen guerra con ninguno. Ahora que están los guerrilleros formando toda esa cosa, ¿por qué? Aquí lo dice: porque tiene que acontecer así. Esto es lo que está pasando. 8. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos de muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os
llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregar, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de Dios hablando en nuestros labios de todos los que predicamos la verdad y la palabra de Dios. 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Pero cuando ves la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en las azoteas, no desciendan a la casa ni entre para tomar algo de su casa. 16. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de aquellos que estén en cinta de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni habrá. Ya lo que estamos viendo, ya no lo vamos a volver a ver más, porque todo esto fue destruido. Pero eso, de aquí a lo más largo, completando las generaciones, como digo, que no pasará esta generación, que todo sea cumplido. Y también habla del acortamiento de los días. Claro, los días se van, pero sin quitar las horas y nada, sino, oiga, el que vive sabe que el tiempo, un año es como un mes. Es una cosa increíble, pero ya está decretado, ya Dios habló sobre esto. 20. Y si el Señor no hubiere acortado aquellos días, mire, ahí en este versículo que estoy acabando de hablar. Aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, y mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. 24. Pues en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Bendito sea el Señor Dios de los cielos. Cuando lo veamos, pero para verlo ya Él, cuando nos viene primeramente a levantar a su pueblo, a sus escogidos, a todos los redimidos por su preciosa sangre. Y por eso estoy dando ahora para que tengan que leer de todo, proféticamente, el tiempo de ahora, a pesar que, por ejemplo, Daniel, el Apocalipsis lo dio en estudio del versículo, solamente el capítulo 1, un estudio completo, eso ya fue completo. Bendito sea Dios. Entonces, mis hermanos, yo los ruego que busquen de Dios para que no sea el día del lloro, el crujir de dientes, cuando no hay remedio. 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino el Hijo, ni el Hijo, sino el Padre. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Estamos sobre el tiempo.
La honra y la gloria es para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea su santo nombre por su amor de que nos dejó todo escrito. El que la quiere la toma, pues de no la rechaza. Pero que no digan que no le han hablado, porque aquel día decir, no nos habló. Pero él va a decir, mira, mi hijo te estaba hablando todo y te hablaba la verdad, y no por dinero, sino porque él predicó la palabra como se le mandó. Bendito sea Dios. La honra y la gloria para que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre nosotros. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas Poderosa es la presentó diestra del Señor.